Protegido por este hermoso valle y celosamente custodiado por esas majestuosas montañas, se encuentra Acambay, Estado de México, en donde hace 100 años, el 5 de diciembre de 1896, nace un niño al que nombran Maximiliano. Sus padres, don Antonio Ruiz y doña Juana Castañeda. Niño que al correr de los años se convertiría en un científico conocido y reconocido por la comunidad científica mundial. Sus primeros estudios los inició con la maestra particular llamada Juanita Alvarado, de quien guardó gratos recuerdos toda su vida. Posteriormente continuó en la escuela primaria de Acambay, en donde demostró talento y buena disposición para el estudio, así como para el dibujo, del que vemos uno de ellos. Su niñez fue feliz, rodeado de sus padres, hermanos y amigos. Continuó sus estudios en la ciudad de Toluca y terminada su primaria pasó al Instituto Científico y Literario, ahora Universidad Autónoma del Estado de México, en donde destacó notablemente en matemáticas, al grado que lo nombraron profesor adjunto de esa materia. Al terminar sus estudios, recibió la excelencia por sus calificaciones obtenidas. En 1917 se trasladó a la capital para ingresar a la Facultad de Medicina, en donde, desde el segundo año de la carrera, ya introducía a sus compañeros en el maravilloso mundo de la inmunología, enseñándoles, con el ingenio que lo caracterizó, el mecanismo de fijación de complemento, profundizando en esta materia más tarde cuando estuvo en Bruselas, Bélgica. Durante sus estudios en la Facultad de Medicina, recibió el premio Gavino Barreda y el premio Agustín Andrade. Al final de la carrera se le dio una mención honorífica que le entregaron personalmente el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ezequiel A. Chávez, y el director de la Escuela Nacional de Medicina, Dr. Manuel Gea González. En 1923 recibió el título de médico cirujano, obteniendo mención honorífica en su examen profesional por su tesis. Y así, al paso del tiempo, fue recibiendo premios y distinciones que hablan de su temprana entrega y dedicación a su profesión. Al terminar con tanto éxito su carrera, su padre le ofreció como festejo una corrida de toros en la hacienda de Arroyo Zarco, y él, demostrando lo polifacético que era, actuó como primer espada. Si como estudiante fue incansable y, según sus maestros, de una brillantez asombrosa, no lo fue menos como profesionista. Sus inquietudes lo llevaron a enriquecer sus conocimientos y entonces viajó a Francia para realizar estudios de posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de París, en donde estuvo de 1924 a 1925, habiendo sido alumno del doctor Ferdinand Vidal, reconocido internista e inmunólogo clínico. El destino lo llevó a una gran figura de la microbiología. Estuvo también en Bruselas, Bélgica, con el propósito de estudiar bacteriología en el afamado Instituto Pasteur, en donde tuvo el privilegio de ser uno de los últimos discípulos del famoso maestro Bordet, creador de la inmunología. A su regreso a México, ingresó al Departamento de Seguridad Pública como bacteriólogo, disciplina que ya había estudiado con el eminente especialista Dr. Hermann Moser, con quien inició sus estudios sobre el tifo exantemático. Después de una corta estancia en su patria, obtuvo la beca de la Fundación Rockefeller y viajó a Nueva York, en donde permaneció de 1926 a 1927, y en donde tuvo la oportunidad de trabajar con dos reconocidos investigadores de la bacteriología e inmunología, los maestros Theobald Smith y Karl Landsteiner. Nuevamente, en el Instituto de Higiene, hizo estudios sobre la ponzoña del alacrán y preparación del antisuero. Realizó tratamientos de tipo inmunológico en tuberculosis hasta 1929. En 1930 regresa a los Estados Unidos a la Universidad de Harvard, en donde obtiene el grado de Research Fellow, investigador, y más tarde fue nombrado profesor de bacteriología e inmunología en la Escuela de Medicina de la misma Universidad de Harvard,
en la que permaneció durante 6 años trabajando con el profesor Hans Sinzer, en donde continuó con sus investigaciones sobre el tifo, publicando 60 artículos originales. El famoso bacteriólogo Theobald Schmidt declaró, al examinar los preparados de Ruiz Castañeda, que nadie había expuesto en forma tan evidente el mecanismo del tifo. El tifo había sido tema digno de interés y estímulo, pero por 1936 se consideró que lo principal sobre el tifo se había puesto en claro, o tal vez por influencia de la propaganda nazi, que aseguraba que no había la menor intención de desencadenar nuevos conflictos bélicos. Por tal motivo, de acuerdo con el doctor Sinzer, Ruiz Castañeda resuelve regresar a su patria, en donde con guerras o sin guerras, el tifo seguía siendo azote permanente de los mexicanos menos dotados en lo cultural y económico. A su regreso de Boston, tuvo un sinfín de dificultades para encontrar un lugar donde continuar sus investigaciones sobre tifo exantemático, hasta que por cortesía del doctor Ignacio González Guzmán, le permitió ocupar un pequeño local de sus laboratorios en el Hospital General. Ahí logró encarrilar sus trabajos a pesar de lo muy limitado de sus recursos, tanto económicos como materiales. Posteriormente, le facilitaron a cocheros del Hospital General, en donde creó el Laboratorio Experimental del Tifo. Gastelum ordenó que todo individuo sucio fuera llevado por la policía al baño. Y Macario fue y encontró unos pantalones tan llenos de piojos que se los llevó volado. Fueron a reclamar con la policía los pantalones. Hasta tuve que regalarle unos pantalones de mezclilla, ¿verdad? Ya se fue contento el dueño. Pero gramos de piojos tenía mi honor. A partir de 1937, sus trabajos contribuyeron a aclarar algunos capítulos del tifo, de los que resultó un complemento a lo publicado en Boston por Sinzer y Castañeda. En 1938, los trabajos habían alcanzado suficiente madurez para ser publicados en México y en el extranjero. Cuando el riesgo de una conflagración bélica era aparente, el laboratorio de Ruiz Castañeda, a pesar de su modestia, era el más activo y adelantado en estudios sobre el tifo en el mundo. Recibió científicos de diversos países que deseaban familiarizarse en la preparación de la vacuna contra el tifo. Ya en plena guerra, Ruiz Castañeda difundió sus conocimientos en varias universidades de Estados Unidos y Canadá. Una gran población del mundo fue vacunada con la vacuna Ruiz Castañeda, entre ellos los generales del ejército de Estados Unidos, la población judía del gueto de Varsovia, elementos del ejército ruso, etc. Años después, la comunidad judía en Nueva York le rinde un homenaje agradeciendo lo hecho con sus compatriotas en Varsovia. Entre los invitados a tal evento está el eminente físico Albert Einstein. La relación de Ruiz Castañeda con el tifo es, como lo menciona bellamente el doctor Jesús Cumate en el libro Contribuciones Mexicanas a la Investigación Médica de la UNAM, el destino y una vocación científica. Comenta que cuando el investigador Howard T. Ricketts adquiere el tifo en México y muere, consterna a nuestro país y lo declaran duelo nacional, ordenando que en todas las escuelas se le rindiera un homenaje. En una escuela de la ciudad de Toluca, los alumnos cantaron el himno nacional como señal de respeto al ilustre desaparecido. Entre ellos se encontraba un escolar del 6º año, de nombre Maximiliano Ruiz Castañeda. Los detalles de la muerte del investigador norteamericano, ciertamente embellecidos por la imaginación del profesor y desde luego la imaginación del joven pupilo, se combinaron para dejar una impresión indeleble en el preadolescente. Destino, vocación, circunstancias fortuitas o coincidencia. Lo cierto es que al morir Ricketts, su obra en México no quedó trunca. Dejó una semilla que fructificaría a corto plazo en el destino del mundo, a través de las contribuciones que el entonces niño Maximiliano Ruiz Castañeda haría en la siguiente década. Entonces se me ocurrió, ¿verdad?, que tal vez eso podría ocurrir en el peritoneo
de los animales, metíamos la solución de terramicina en el peritoneo y ahí encontrábamos celdillas también y fagocitos recogiendo el precipitado. Entonces yo pensé, ¿verdad?, que posiblemente los fagocitos se encuentran con una partícula de la terramicina, la atrapan y siguen trabajando, ¿verdad?, fagocitando bruselas. Y la brusela allí ya no puede crecer porque tiene el antibiótico en el mismo medio. Esto, ¿verdad?, me dio la idea de que posiblemente la terramicina actúa con más actividad que la streptomicina, porque la streptomicina no se precipita, trabaja en solución, en cambio la terramicina trabaja por partículas. Y eventualmente, ¿verdad?, descubrimos que las celdillas que han fagocitado bruselas se mueren, se intoxican y van a dar al retículo endotelio. Con su peculiar inquietud científica y gracias a un incidente casual, al estar investigando la posibilidad de producir material antigénico para el diagnóstico de la fiebre tifoidea, recurrió al estudio de casos sospechosos de ese procedimiento, encontrando que muchos de ellos, como tifoidea, eran realmente enfermos de brucelosis. Con base en esto, se aceptó que la brucelosis debía considerarse como problema sanitario con mayor importancia de la que se le había dado. De esta forma, se inició su fecundo trabajo sobre la brucelosis en humanos. Publica 40 artículos en México y el extranjero y su libro titulado Brucelosis, que mereció el premio Carnot y la medalla por el mejor libro del año. Conjuntamente desarrolla la botella doble para hemocultivo, antibióticos, la tetraciclina insoluble micronizada, la fijación en superficie para identificar en suero de pacientes fiebre tifoidea, brucelosis, grupos sanguíneos de los sistemas ABO y RH, amibiasis, etc. La prueba de fijación de superficie es popular en varios países, entre ellos Inglaterra. En Japón se le conoce como Kasutaneda Test, en Alemania como Antigen Antikörper dar Stellung durch Papierchromatographis, y la Organización Mundial de la Salud la preconiza como reacción de encuesta rápida en brucelosis animal. Estudia los antígenos de la brucela y crea el MVP, mezcla de Brucella melitensis, abortus y suis. En 1949, estando en el Congreso Internacional de Brucelosis, en Argentina, le notificaron que le habían otorgado el Premio Nacional en Ciencias de 1948, que es el máximo honor conferido en nuestro país. Otra fase muy importante en los años 60 fue el desarrollo de técnicas rápidas para ser utilizadas en laboratorio de urgencia y cuantificar glucosa, urea, bilirrubina en sangre, saliva, líquido cefalorraquídeo y orina. En esta época también incursiona en la vida política de nuestro país, siendo electo senador por el Estado de México. Durante la estancia en la Cámara, tiene el honor de darles la bienvenida al primer ministro Nehru de la India, Charles de Gaulle, presidente de Francia, John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, y ser parte de la comisión de la reunión parlamentaria con Estados Unidos para el caso del chamizal. Con una gota de orina o de sangre pueden saberse todos los pecados capitales que ha cometido una persona. La fase de mayor claridad científica en la etapa final de su vida la dedica a la búsqueda de sustancias antigénicas específicas en distintos padecimientos infecciosos como amibiasis, cáncer, alergias, enfermedades venéreas en fragmentos de piel, pelo y por su facilidad de obtención en orina. También utiliza la prueba de fijación en superficie para la identificación de individuos que han incurrido en supuestos actos criminales, con resultados tan específicos como las huellas digitales, según consta por los técnicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Al conocer e identificar a los agentes causales de padecimientos infecciosos de manera fácil en la época de máxima genialidad,
En las últimas décadas de su vida, se interesa en padecimientos con alteraciones autoinmunitarias como la artritis reumatoide, lupus eritematoso, psoriasis, así como padecimientos alérgicos que provocan hiperreactividad inflamatoria como asma bronquial y dermatitis de contacto, o las que provocan respuestas inmunitarias anormales al tener cantidades anormales de hormonas o por defectos en el catabolismo de productos metabólicos como diabetes mellitus, migraña, etc. ¿Qué tal si hacemos un instituto inmunológico en Acambay? Lo hacemos. ¿Ustedes en Acambay cuántos tienen? Van 9,000. La continuación de las investigaciones científicas del Dr. Ruiz Castañeda y demostrar por métodos bioquímicos y moleculares la naturaleza química de los inmunomoduladores en su instituto, mantiene y mantendrá el carácter inmortal de este mexicano excepcional. La vida de Maximiliano Ruiz Castañeda es una magnífica sucesión de eventos y realizaciones que entusiasman y convencen no solo a la comunidad científica, sino a la humanidad en general, aún a los más legos en esta materia. Su obra científica no es el pasado, sino el presente y la proyección que tiene para el futuro. La complejidad para entenderlo y transitar por su universo microscópico, por el que siempre viajó, se necesitarán algunas décadas más. Para poderlo definir plenamente, usaremos las palabras del doctor Ignacio Millán, en las que dice: Ruiz Castañeda acostumbra ver a través de la niebla, más allá del tiempo, al otro lado del mañana.